Desde pequeño se nos enseña a poner la mirada en ciertas personas. Normalmente, pues, como comenzamos como yo cuando pequeño, que veía mucho los muñequitos, los muñequitos, ¿verdad? Animados, y uno pues tendía a querer ser como tal o cual personaje o héroe. Muchos en la niñez, en los años 60, 70, querían ver la imagen de un Superman y querían ser como Superman, o querían ser como un Batman, o querían ser como un Spider-Man, el hombre araña. Más adelante, pues, empiezan a mirar las figuras paternas y querer hacer lo mismo que su padre, que su papá, o que su tío, o que su abuelo. Y así sucesivamente llegan a la adolescencia y miran como enfoque a X jugador, X atleta, y quieren, ese es su jugador favorito, ese es su estrella, y quieren ser como ellos. Y así, a medida que van creciendo, pues miran figuras a las cuales pues quieren imitar para ser como ellos. Y en el día de hoy vamos a hablar en la última sección del libro Estudios Bíblicos para la Vida, el último tema de estos pequeños estudios a modo de reflexión, el cual lleva por título ¿qué te lleva a ser como Jesús? Y esto es para la iglesia. ¿Qué te lleva a ser como Jesús? Este que le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, en una mañana preciosa bajo un silbo apacible del lunes. Estamos a 29 de septiembre, ya próximo a terminarse el mes de septiembre del año 2025. El tema ¿qué te lleva a ser como Jesús? Tiene como pensamiento central que el deseo de Dios es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. El deseo de Dios es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Hay unas preguntas que se hacen uno en el tapete así, ¿verdad? Vuelo de pájaro, es ¿qué ropa tú te pones cuando vas a cenar con esa persona de interés? Supongamos que venga el gobernador, el presidente, el alcalde, el presidente de tal o cual compañía, y te pida o te dice que vamos a una cena. ¿Qué ropa te pondrías? ¿Qué vestido te pondrías? Si fuese un cantante, si fuese un deportista, un actor favorito, la pregunta sería, ¿cómo tú te vestirías? Cuando se nos invita a alguna fiesta, debemos de seguir ciertas normas, ¿verdad? O reglas de vestimenta según la ocasión, ¿verdad? Y nosotros vamos a buscar el vestido que refleje ese tipo, ¿verdad?, de actividad como tal. Yo no puedo llegar a una boda en pantalones cortos y en chancletas y con una t-shirt, ¿verdad? Aunque hay ciertas personas que no les importa, no les importa la forma en que viste y simplemente lleguen al lugar así, que es una falta de respeto a los que dirigen, ¿verdad?, esa actividad, esa boda. ¿Por qué? Porque normalmente en una boda uno se viste elegante o casual elegante, o se viste, ¿verdad?, como mencionan, con bajo etiqueta o algo así, pero no como si fuéramos a ir a la playa. Si nosotros fuésemos a ir a la playa, tampoco nos vestiríamos como si fuéramos a ir a una boda. Si fuésemos al campo, al monte, mucho menos todavía, porque no podrás ni siquiera intentar subir una montaña en sandalias, en chancletas, como se le dice aquí en Puerto Rico. Tendrías que vestir con botas, maones, camisa manga larga para evitar los guayazos de las plantas o de los hierbajos que te puedan lacerar la piel, con una gorra o un sombrero, con spray antirrepelente de mosquitos o de insectos.
Pero esa vestimenta tú no la usas para una boda, esa vestimenta tú no la usas para tú ir a una cancha de baloncesto y sentarte a ver un juego o a un parque de pelota. Lo más probable es que, ¿verdad?, una dama cuando va a una fiesta busque un vestido de gala. ¿Para qué? Para poder ir a esa fiesta y no ir en traje de baño, porque es incongruente el vestido de playa en una fiesta de bodas o una fiesta de noche. Un caballero tampoco llegaría a una fiesta de negocio que se le requiera llegar con pantalones de hacer ejercicio, con tenis, t-shirt, sudado, con una gorra de medio lado. Y mucho menos si va a cerrar un negocio. El entendido entiende. Y aquí es porque este mensaje, este tema va dirigido a la iglesia. ¿Por qué? Porque de esta manera igualmente los cristianos, nosotros, la cristiandad, estamos llamados a despojarnos de esa ropa vieja y vestirnos de una manera diferente, una manera que refleje el carácter de Jesucristo. A la manera de nosotros, no a la manera de San Yo, sino a la manera de la Escritura, como el Señor manda en su palabra cómo vestirse. Eso no quiere decir que vas a vestir con unos turbantes o unas batolas largas, con unos turbantes en el pelo. No. Vuelvo y digo, el entendido entiende. Dios es un Dios santo. Es uno de sus atributos y su carácter es ser perfecto, ¿verdad? Tenemos a un Dios que es santo, es perfecto, es eterno, es inmutable, es omnisciente, omnipotente, omnipresente, es misericordioso, es amor. Pero como Dios es santo y es perfecto, hay un contraste entre sus atributos y nosotros. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos pecadores que fuimos redimidos. En el caso de la iglesia, redimidos por la sangre del Cordero, en forma de similitud. ¿Por qué? Porque en la Escritura dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso era que se hacían sacrificios de un cordero sin mancha. ¿Para qué? Para que pudieran expiar el pecado de ese pueblo durante ese año por medio de un sumo sacerdote. En el caso de ya de nosotros como cristianos, tenemos a Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, que fue Cordero una vez y para siempre y sacerdote una vez y para siempre según el orden de Melquisedec. Y esto pues no voy a entrar en este tema del asunto de Melquisedec, pero lo que quiero llevar es que nosotros, siendo pecadores, no podemos estar al nivel de Dios en su santidad y su perfección, aun cuando Jesús dijo, sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Andamos en una humanidad caída. Estamos lejos de parecernos al carácter de Dios. Sin embargo, es Dios quien nos llama a nosotros por medio de su Espíritu Santo, por su palabra, y nos salva y nos da el poder y nos motiva a parecernos a Jesús. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 7, que Dios no nos ha puesto o no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y aunque esto pueda parecer que abruma, Dios nos prepara a nosotros para crecer, no en forma horizontal, sino progresivamente semejante a Jesús, su Hijo. Todo a lo que Dios nos llama a hacer, apoyará esa meta.
Por lo que te invito a que tomes tu Biblia y vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, y leemos los primeros 4 versos. Dice la palabra del Señor: a la gloria del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nosotros hemos muerto y resucitado con Cristo para conformarnos a su imagen. El ser humano, al estar en Cristo, porque esa es la preposición más importante en las Escrituras. Desde Génesis hasta Apocalipsis se habla todo acerca de Cristo, de Jesucristo. La Escritura es cristocéntrica. No hay tal cosa como que es para los judíos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para el cristiano. No. Todo apunta a Jesucristo desde el principio de la creación hasta el final, con el regreso de Jesucristo. Todo nos apunta a Jesucristo. Por lo que esa preposición en es medular, importante y principal en la ecuación cuando queremos hablar acerca de que nosotros somos cristianos, hijos de Dios, porque es en Cristo y no por nuestras obras, no por cualquier cosa que se nos ocurra en la mente hacer para entender o creer que somos hijos de Dios porque hicimos tal o cual cosa. No, la salvación es por gracia, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Y está más que claro ese aspecto, ese punto que es central dentro del Evangelio. El creyente realmente es una nueva criatura, es una nueva creación en Cristo. Como dijo, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y cuando se dice de modo que si alguno está en Cristo, es que Cristo está en tu vida, en tu corazón. Si no está aquí morando como su Espíritu por su Espíritu Santo, no te vistas que no va. Serás un religioso más como cualquier otro religioso, sin fe, sin Dios y sin esperanza. En lo cual yo hago el llamado en este momento, en medio de esta pequeña lección, reflexión, a que si no has venido a los pies de Jesucristo, si no te has arrepentido de haber vivido a espaldas de Dios, porque el hecho de que tú vayas a una iglesia no quiere decir que tú vives la voluntad de Dios, no. Vive la voluntad de Dios cuando tú comienzas a hacer lo que dice su palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando tú vienes en arrepentimiento, su misericordia te alcanza y su gracia, que es Jesucristo, te salva por su fe. Así que el hecho de que esta muerte y resurrección que experimentamos en Cristo sean espirituales, no quiere decir que no sean reales, porque el problema es que cuando lo dirigimos hacia lo espiritual, pues muchas personas pues tienden a no creer. ¿Por qué? Porque no ven. Pero el detalle es que el Evangelio no es por vista, sino por fe. Por lo que entonces la muerte y resurrección que experimenta todo ser humano cuando viene a Cristo es
tan real como tan espiritual. Vivimos en un mundo que es físico, pero que es paralelo a un mundo espiritual, al cual solamente al que Dios le place se los puede revelar para que podamos ver el mundo espiritual dentro de un mundo físico. Y ya que estamos en esta nueva realidad y en esta posición en Cristo, vuelvo otra vez con esa preposición en, por quien somos declarados justos delante de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y ese es otro tema que podemos incluir dentro de este mensaje. ¿Por qué? Porque se habla de paz, pero no puede haber paz con Dios si no estamos en Jesucristo. Cuando se habla de Shalom, se habla de estar en paz con nuestro Creador, con Dios. Y la única manera de estar en paz con Dios es mediante su Hijo Jesucristo. La palabra de Dios atrae nuestros pensamientos hacia las cosas de Él, hacia su palabra, ya que estamos en Cristo, quien tiene toda la autoridad por su posición que está a la diestra del Padre. Estamos unidos a Él en su muerte y en su resurrección. Por esta razón, el apóstol Pablo llamó a los colosenses a buscar las cosas de arriba. Nosotros como cristianos estamos llamados también a poner nuestro enfoque en las cosas que están en el reino de Dios. Con modo de anécdota que no está aquí en el escrito, en una ocasión, para los años 60, el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, hizo un viaje al África y de regreso en el barco iban haciendo vítores, festejándose, y cuando llega a Estados Unidos, al puerto, lo recibieron con mucho vítores, con mucho bomba y platillo, por esa excursión que él hizo al África. En el mismo barco había una pareja de misioneros ya ancianos retirados, que por su edad pues tuvieron que retirarse. Y cuando llegaron, el misionero, el esposo, le dice a la esposa: amor, esto no es justo. Nosotros llevamos más de 40 años, toda una vida, trabajando por la necesidad allá en el África, y ni siquiera nosotros nos recibieron. Y este hombre, porque fue a una excursión y regresó aquí en el puerto, lo recibieron. Y las palabras sabias de esta mujer, su esposa, fueron las siguientes: amor, nosotros no recibimos vítores ni nada de eso. No recibimos recibimiento, porque todavía nosotros no hemos llegado a nuestra ciudad, porque nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en los cielos. Aleluya. Así que no pongas tu mirada en los hombres, no pongas tu mirada en lo que le hacen ver a una persona u otra. Pon tu mirada en Jesucristo, que está a la diestra del Padre. Jesús dijo que que Él sabe la necesidad que nosotros tenemos de vestir, de comer y de todo eso. Pero Él dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Jesús dijo: no hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino haz tesoro en los cielos, porque allí ni la polilla ni el orín corrompen. Así que los cristianos estamos llamados a poner nuestro enfoque en el reino
de Dios. Es un privilegio poder participar del reino de Dios. Es un privilegio, óyelo bien, iglesia, es un privilegio poder participar del reino de Dios y poner nuestra mirada en las cosas de arriba, como menciona el apóstol Pablo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, a la diestra del Dios Padre. Vayamos al verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. La voz de Dios nos llama ¿a qué? A apartarnos de esa naturaleza carnal. De modo que nosotros no tenemos excusa de decir: ay, es que yo vivo en este cuerpo tan pecaminoso que siempre me lleva y me induce a pecar, al punto de que tan pronto me levanto ya estoy pecando. ¿En serio? ¿Quiere decir que el Espíritu Santo no tiene ningún tipo de influencia sobre tu vida? ¿No te pone en tu lugar, en tu sitio? ¿Es una niñera que te deja hacer lo que te da la gana? No, mi hermano. Eso no es así. El Espíritu Santo es Dios y Dios es santo. De modo que Dios no habita donde hay pecado. No habita donde hay pecado. Y si la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y fuimos hechos nuevas criaturas en Él. Por eso es que Él hace morada en ti, hace morada en mí. Pero es para que vivamos en una santificación continua, no quedándonos en un llano, sino yendo hacia la montaña, hacia el monte, donde ahí podemos decir, como dijo el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aunque el apóstol Pablo afirmó que los colosenses habían muerto juntamente con Cristo, los exhorta a hacer morir lo terrenal en vosotros. Fíjense que no le dijo: permitan al Espíritu Santo que haga morir todo eso de ustedes, porque es que ustedes no pueden. No. Él le dijo: haced morir vosotros ustedes lo terrenal que hay en ustedes. Y por si acaso no entendían qué era lo terrenal, hace referencia de todas las cosas que reflejan una vida carnal y terrenal. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. La mentira. ¿Acaso eso no está en la ley? La ley de los 10 mandamientos, la ley moral que Dios puso en los corazones de cada persona, y que la gente dice: no, eso era para el pueblo judío. Ay, Señor. No. La ley de Jehová, Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte, que restaura el alma. Si bien es cierto que hemos muerto a nuestra vida pasada y resucitado para una nueva vida, la naturaleza pecaminosa sigue estando presente, buscando cómo hacerte caer. Esa naturaleza pecaminosa, porque vivimos en un mundo que está
totalmente caído y depravado, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, donde la moral es relativa de acuerdo a cada persona. ¿Por qué? Porque no han hecho una raya a la moral. Y cuando digo una raya, es que la Escritura hace una definición y te dice, esto es la moral, no lo que tú piensas o piensa el otro. Por eso es que Pablo nos exhorta a hacer morir todas estas pasiones, actitudes, deseos, acciones que solamente lo que hacen es que destruir tu vida. Por eso es que Dios nos manda a separarnos del pecado. Por eso es que nos dice, nos llama santos, porque nos llama a separarnos del pecado. Dios odia el pecado porque sabe lo que hace en la vida de todo ser humano. Lo destruye y lo lleva a la muerte segunda. Pero con Cristo sí nosotros podemos tener la victoria sobre nuestra carne con nuestras pasiones y nuestros deseos. Hay un corito que dice, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Verso 10. Y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó. Escucha, iglesia, así también hacedlos vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Aleluya. La voz de Dios nos llama a cultivar un carácter piadoso. Luego de darnos ejemplos que no debemos seguir, el apóstol Pablo presenta aspectos positivos que reflejan el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ya que estamos revestidos del nuevo hombre, Pablo nos llama a vestirnos con el carácter que refleja nuestra identidad. ¿Cuál es esa identidad? Escogidos por Dios. Escogidos de Dios, santos y amados. ¿Qué clase de titulazo? Los seguidores de Cristo somos llamados a andar como Él anduvo. Todavía tú tienes muchas cosas, yo tengo muchas cosas que tenemos que cambiar en nuestro carácter. Pero sabes que no estamos solos. Tenemos a el Paracleto, a nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro guía, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual nos guía a toda la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Y el trabajo, la función de su Espíritu es guiarnos a su verdad. La voz de Dios nos llama también a ¿qué? A la unión y al perdón.
Ya que somos llamados a cultivar ese carácter justo de Jesucristo, es importante reconocer que el apóstol Pablo quiso recordarles a los colosenses y también a nosotros que como cristianos o entre cristianos no debe haber divisiones. Eso es lo más que hay dentro del pueblo de Dios. Por pensamientos diversos. Nada más con mirar cada denominación. Unos creen una cosa, otros creen otra, y eso crea cierta fricción al punto que no podemos compartir entre hermanos. ¿Por qué? Porque buscamos cómo interpretar la Escritura de acuerdo a mi pensamiento preconcebido, tal vez porque me lo enseñaron de X o Y manera y yo de ahí no me salgo. Como he escuchado de pastores, esto es lo que creemos, tú no cabes aquí, de verdad que tienes que irte de esta congregación. ¿En serio te crees dueño del rebaño de Dios? Bueno, somos llamados a perdonar a los demás, así como Cristo nos perdonó. Nos llamó a que como somos seres limitados y tenemos la tendencia a cometer ese tipo de errores, de actitudes, tenemos que tener y cambiar esa actitud a una actitud de perdón, de buscar la manera de cómo llegar a, como se dice, a un happy medium de acuerdo a la Escritura. Porque la Escritura ella se interpreta ella misma, ella no se contradice, ella se complementa. De modo que si alguien tiene algún pensamiento distinto al tuyo, lo más lógico y recomendable es sentémonos juntos y pongamos los puntos de vista para que ya sea que te dé la razón o que tú me dé la razón, podamos vivir en amor, en unión y en común unión. Dios conforma a los que le aman, los conforma a la imagen de su Hijo Jesucristo. El apóstol Pablo afirma que a los que aman a Dios, oye, esto no es a los que yo escogí seleccionados como algo élite, no, a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Romanos capítulo 8, verso 28. Y es importante saber eso precisamente cuando pasamos momentos difíciles en la vida. Y momentos en que nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué me estás dejando solo, Señor? Y sí, estamos en un cuerpo que tiende a tener esos pensamientos. Jesús, estando en el huerto de Getsemaní, lloró amargamente, sintió todo el peso del pecado del mundo y por ende sintió el total rechazo de su Padre, al punto que él, humanamente, porque él era 100% hombre, a pesar de ser 100% Dios, cosa que la inmensa mayoría de las personas no pueden entender, pero que el Espíritu Santo les revele y les dé el entendimiento para que puedan entender que Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios mismo, encarnado y que fue 100% hombre y que padeció, fue sujeto a padecimiento, porque Dios mismo así lo quiso. Lean Isaías 53, verso 10. Y él dijo, Padre, si es tu voluntad, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál? ¿Los latigazos? No.
Los clavos, no. La lanza en el costado, no. La corona de espina, no. La cruz, no. Él dijo que él daba su vida y la volvía a tomar, que nadie le quitaba la vida. ¿Cuál copa? La copa de toda la ira del Padre por el pecado que él estaba llevando, porque Dios aborrece el pecado. Así que cuando nos preguntemos, ¿por qué yo? Piensen en Jesucristo, en que hizo todo conforme a su voluntad y se sujetó al Padre siendo Dios. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros en nuestras vidas si vivimos conforme a su palabra. Hay un tema que estoy desarrollando que le llamo ¿con lápiz o con bolígrafo? Así que próximamente estaré hablando de eso. Pero el apóstol Pablo dice que los creyentes hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Por lo que termino diciendo, ya que los creyentes estamos unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección, vivimos en una nueva realidad y tenemos una nueva identidad. Por lo que entonces tenemos que trabajar en nuestro carácter. ¿Para qué? Para despojarnos de todo eso que a Dios no le agrada. ¿Y cómo sabemos lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada? Escudriñando su palabra, la Escritura, la Biblia. Aprendiendo ¿a qué? A reflejar a Jesucristo cada día. Tenemos que esforzarnos para ser más semejantes a el Hijo de Dios, a Jesucristo, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche, que puedan también compartir este video, estas enseñanzas, para que la palabra de Dios siga esparciéndose hasta que, hasta el momento de su regreso, de su regreso hacia aquí, o que nosotros partamos a Él, porque va a llegar el momento en que vamos a querer escuchar la Escritura y no vamos a poder por medio de estas plataformas. Tenemos que tener la palabra de Dios en nuestros corazones, por lo que les invito a que compartan y que estas plataformas puedan entender que son videos importantes que tienen que seguir exponiéndose. Que Dios les bendiga. Shalom.